Seguimos conociendo detalles de la polémica entre Laura Sarabia, jefe del gabinete de Gustavo Petro, y Armando Benedetti, el que es embajador de Colombia en Venezuela. Pues hace algunos días se conoció también que se realizaban interceptaciones ilegales, es decir, le chuzaron el teléfono a la niñera de Laura Sarabia, la que está también en el centro del huracán con toda esta polémica que está pasando entre ellos dos. Pero además se conoce que salen del gobierno Sarabia y Benedetti por toda la polémica. Gustavo Petro tomó la decisión hace algunos días. Seguimos conociendo más detalles de la investigación que está realizando el periodista Daniel Coronel. Miremos qué dijo. Ahí termina el pantallazo que publicó el embajador Benedetti quejándose porque en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay preocupación hace meses por los viajes no autorizados del embajador Benedetti. Cuando un embajador se mueve de su sede de representación, debe hacerlo con permiso de la Cancillería, pero para Benedetti no existe eso. Se mueve sin Dios ni ley. Uno de esos viajes fue a Washington, asegurando que era una misión oficial. En ese momento, la Cancillería abrió una investigación disciplinaria interna por abandono del cargo, ya que no había ninguna misión oficial del embajador en Venezuela en Washington. Nada tiene que hacer el embajador de Colombia ante el gobierno de Venezuela en Washington, D.C. Pero en esa ocasión, miren ustedes, quien salvó a Benedetti fue su antigua asesora Laura Sarabia. Ella dijo que no existía la orden de la Cancillería, pero sí de la presidencia. Los tiempos cambian mucho. Unas horas después del chat que mostraba que a pesar de todo el presidente Petro no estaba tan disgustado con Benedetti, Cambio hizo pública la existencia de las chuzadas a la niñera Marelvis Mesa, o la Mari, como ya la llamamos cariñosamente los colombianos. La periodista Silvia Charri, de Cambio, reveló que un investigador de la DIJÍN en el Chocó plantó el número de la Mari en una lista de 4 teléfonos dentro de una operación de seguimiento a Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, el jefe del cartel del Golfo. La policía de la DIJÍN en Chocó pasó la lista al fiscal 191 contra el crimen organizado y este ordenó la interceptación. 3 días después, un analista de la sala de interceptaciones de la DIJÍN en la Avenida El Dorado en Bogotá se dio cuenta de que en esa línea no había información relevante para el caso de Siopas o del cartel del Golfo. Solo se trataba de comunicaciones de una mujer residente en Usme, en el sur de Bogotá, de la Mari. El analista pidió inmediatamente, al tercer día, cancelar la orden de interceptación por algo que técnicamente se llama en el lenguaje de investigación motivación no fundada, es decir, porque la línea no le servía al caso. Y las escuchas se interrumpieron, pero la orden de cancelación solo llegó el 13 de febrero, es decir, estuvo vigente del 30 de enero al 13 de febrero. Ayer en la tarde, cuando Laura Sarabia se enteró de la publicación de Cambio, señaló que ya no había hecho nada indebido y acto seguido se fue de la sede presidencial. A esa hora seguía sin darse la reunión con el presidente. La ansiada cita vino a cumplirse solo anoche, cerca de las 10 de la noche, en los cerros orientales de Bogotá. Un miembro del alto gobierno ofició de anfitrión. En su apartamento se reunieron el presidente Gustavo Petro, el embajador Armando Benedetti y la jefa del despacho presidencial Laura Sarabia. Inicialmente, el presidente se reunió a solas, en privado, con Laura Sarabia. Al terminar esa reunión, llamó a Armando Benedetti, con quien también se reunió solo. Aunque esto estaba sucediendo ya casi cerca de la medianoche, lo único que tomaron los asistentes al encuentro fue agua aromática. Enseguida, Petro se reunió al mismo tiempo, en el mismo salón, con Laura Sarabia, con Armando Benedetti y con el anfitrión. Esa parte no salió bien. El tono subió, la doctora Laura Sarabia lloró, el embajador Armando Benedetti gritó imprecaciones y el presidente emitió una conclusión que dará a conocer al país hoy. Se van los dos. Laura Sarabia, la joven jefa del despacho presidencial cuya eficiencia fue ponderada por medios nacionales e internacionales, no será más la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Armando Benedetti, quien aspiraba a ser el jefe de los ministros hace una semana y ya había obtenido una luz verde del presidente, se va del gobierno. En el caso de Benedetti, esto puede tener además una complicación judicial. Pierde el fuero especial
y aún tiene varios procesos por resolver. Entre otros, uno por enriquecimiento ilícito, otro por el caso Fonade y uno más como sospechoso de chuzadas. Las víctimas de esas chuzadas habrían sido, entre otros, el abogado Jaime Lombana y el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Está siendo procesado el general retirado de la policía Humberto Guatibonza, cuyo nombre, presiento yo, se va a volver a poner de moda. Curiosamente ahora es Laura Sarabia la sospechosa a voces de una chuzada. Ella tiene todo el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, pero no nos digamos mentiras, salta a la vista que la única beneficiaria posible de las chuzadas a Marbelis Mesa, la niñera, es ella. La reunión terminó cerca de la medianoche en medio del frío que a esa hora cala los huesos en los cerros orientales de Bogotá. A las 11:49, el presidente Gustavo Petro trinó, comillas, acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas. Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo. Cierra las comillas. La suerte, pues, ya está echada, se van ambos. Se conocerá oficialmente en las próximas horas. Bueno, aquí vimos cómo a raíz de esta gran polémica que salpica al gobierno, Gustavo Petro decide darle no continuidad a estos dos personajes. Por un lado, la ex jefe de gabinete y por otro, el ex embajador en Venezuela. Bien por ese lado, porque son personas que a raíz de ese escándalo estaban desangrando más el nombre de Gustavo Petro y del mismo gobierno, que viene de polémica en polémica. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿quién dio la orden para que se realizaran las interceptaciones ilegales? Sin duda es una pregunta que aún no tiene solución, que aún no se conoce una respuesta oficial, pero miremos qué más dice Daniel Coronel frente a este caso. Tengo que hacer el homenaje de que esta es un tema que arrancó en la competencia en Revista Semana. La directora de esa publicación, Vicky Dávila, y su equipo descubrieron la existencia de este escándalo, pero detrás de todo esto, de lo que podría ser un evento doméstico, un robo dentro de la casa de una alta funcionaria, se convirtió por un lado en un reflejo de un eventual abuso del poder. Reflejado, cumplido de muchas maneras. Uno, un polígrafo que podría ser explicable porque en cualquier parte del mundo las personas que tienen acceso directo a un jefe de Estado tienen que estar rodeados de un esquema de seguridad considerable porque el riesgo es el del propio jefe de Estado. Quiero decir, la señorita secretaria que maneja los teléfonos del presidente Gustavo Petro y que toma el dictado, no Laura Sarabia, que es una alta funcionaria, sino la persona que hace ese trabajo de asistencia tan importante, pero en un nivel mucho más sencillo, pues es sujeto de estudios de seguridad permanentemente y su entorno doméstico también. Porque imagínense que, estoy poniendo un ejemplo extremo, pues, que a esa señora que cumple esa función tan importante le secuestraran un hijo y la presionaran para que facilitara un acceso o un atentado al presidente o para que llevara un explosivo con ella. Todo. Entonces, pues, todo ese control sobre el círculo extendido de un jefe de Estado es parte de su seguridad. Estoy seguro que si se pierde un cenicero en la casa del jefe de gabinete del presidente Biden, va a entrar el Secret Service a investigar. Más allá del tema judicial del extravío o del hurto en sí mismo, hay un tema que es lo que se conoce como el breach de seguridad, esa vulnerabilidad que tienen que mirar. Y en ese sentido, pues
siempre miré con aprehensión lo del polígrafo, pero me parecía que de alguna manera podía encontrar explicación en lo que estaba pasando. Lo que sí no tiene ninguna explicación es la chuzada, tanto a la niñera Marelvis Mesa como a la otra señora que trabajaba en el servicio doméstico de la casa de Laura Sarabia. Pero ese es un desarrollo. Cuando Semana hizo la publicación inicial, lo que traté de buscar es si había otro ángulo involucrado y me encontré con una versión totalmente distinta, que es la versión de personas allegadas a Laura Sarabia que dicen que el embajador Benedetti, que había sido su jefe, su único otro jefe en la vida, además del presidente Petro, la venía chantajeando. Y a partir de esa investigación, de lo que dijeron unos y otros, se vino a descubrir que esto era un entramado de intriga y enfrentamiento al más alto nivel del gobierno bastante grave, que terminó hace poco más de 48 horas con la salida de los dos altos funcionarios del gobierno y con el escándalo mayor que se ha presentado desde la posesión del presidente Petro, sobre todo relacionado con las interceptaciones ilegales. Obviamente por eso arranca, digamos, el nuevo enfoque el miércoles, que tiene que ver con varios detalles supremamente curiosos, Anita. Primero, que el embajador Armando Benedetti usa frecuentemente costosos vuelos charter para ir y venir de Venezuela y que ahí hay unas preguntas todavía por responder. Eso con sueldo de embajador no alcanza. Él dice que algunos amigos le ayudan, pero es bueno saber qué amigos son los que le ayudan a un funcionario. Pues eso no es algo que pertenezca al ámbito privado del embajador Benedetti, sino que es una información de todo interés público. Usando uno de estos vuelos charter, él saca a la niñera, a Marelvis, en un avión privado, un Super King 300, desde Bogotá hasta el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, donde se sube Benedetti con otros dos amigos y salen a Caracas. Eso pasa el día 14 de mayo, el Día de la Madre. Después, por conversaciones con fuentes cercanas a Laura Sarabia y con Benedetti, me doy cuenta que ese fin de semana es uno de los más críticos en la relación de ellos dos. El 13 de mayo habían tenido un fuerte enfrentamiento verbal con Benedetti y él cuenta que ese 13 de mayo ella en medio de la discusión dijo que no la amenazara a ella, sino que amenazara al presidente. Y Benedetti, en términos muy, muy gruesos, le dice, pues ahora no solo te sientes amenazada tú y el presidente, sino que se va a armar él, y usa una expresión de muy grueso calibre, y dice, con tal tema. Y le pregunto en la entrevista repetidamente cuál es el tema y me dice que no hay tema, pero que si hubiera él no me lo decía. Entonces es un poco como el Chavo del Ocho que decía que él nunca había roto la maceta, como le dicen la matera a los mexicanos. Yo nunca rompí la maceta ni lo vuelvo a hacer. Entonces que él no nos podía decir cuál era, que él no tenía ningún tema ni nos podía decir cuál era. Sin duda deja muchas hipótesis, Daniel Coronel, y muchísimas preguntas sobre quién fue realmente el que dio la orden. Principalmente, como lo detalla muy bien Daniel Coronel, la principal sospechosa puede ser Sarabia porque es la implicada y la que de pronto tiene más beneficio, la que tenía más beneficio en que esto pasara, por el robo del dinero y por todo lo que había pasado en su entorno doméstico. Pero también también dio como una puntada de que de pronto hubiera sido o podría haber sido el mismo Armando Benedetti, de pronto en algún entramado de rebeldía que quería. No se sabe, son muchas preguntas, pero ojo, estaremos muy pendientes a todas las noticias que este escándalo nos deje y todas las revelaciones que también nos estarán dando Daniel Coronel y otros periodistas. Así que muy pendientes a todo el desarrollo de la noticia que aquí estaremos cubriendo.
Por ahora, déjenos sus opiniones, cuéntenos qué opinan aquí en la cajita de comentarios, además denle compartir, me gusta y vayan al botón de la campanita para que estén muy pendientes de todas las noticias políticas de Colombia. Hasta la próxima.